Hola amigos de Oner Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Oner Ediciones para intentar explicar un hecho político, el hecho político de lo que parece que es todo normal, pero en el fondo no hay tanta normalidad. Pedro Sánchez ha sido nombrado presidente de gobierno gracias a los votos de todos los grupos minoritarios de la Cámara Española del Congreso de los Diputados. Y hasta ahí cualquiera podría pensar que es posible y es normal, porque ha habido una mayoría que le ha votado como presidente. Pero sin embargo, no es normal. No es normal por lo que vamos a intentar argumentar. Y lo vamos a intentar argumentar porque hay muchas líneas posibles para explicar por qué ese hecho no es normal. Para todos aquellos que nacimos después de 1960, no hemos podido votar la Constitución. Porque, por ejemplo, en mi caso, nací en el 62, tenía 16 años, estudié la Constitución en segundo de bachillerato, segundo de BUP, pero no pude votarla. La conozco, me la presentaron como lo mejor y acepté desde ese momento que era lo mejor para España, pero no la he votado. 1978 fueron años difíciles, muy complejos, que probablemente todos los que son jóvenes nunca podrán entender, como yo no podré entender lo que supuso la Revolución Francesa para los franceses de ese momento. 1978 se votó la Constitución. Se aprobó la Constitución por consenso. Se decidió que desde ese momento todo lo que había sucedido en la historia de España quedaba separado y borrado. 1978. Y si yo no voté la Constitución, ¿por qué tengo que aceptarla? Me pregunto. Si yo no la voté, tendría derecho a decidir que España fuera una dictadura, una monarquía, una democracia. Porque al fin y al cabo nadie me preguntó, ni nadie me ha preguntado en todos los años que llevo participando de la vida política de España. 1978. Todos los que nacieron a partir de 1960 no han votado la Constitución. Por lo tanto, todos podemos quejarnos de que tenemos derecho a opinar y a decidir sobre lo que queremos ser como españoles y lo que queremos que sea España. Después, a lo largo de la década de los 1980 y parte de los 90, hasta casi 2004, 2005, 2006, España lo que tuvo como democracia fue una laceración de más de 800 víctimas del terrorismo. 800 víctimas, más de 800 víctimas que fueron asesinadas por decisión de unos criminales. Con los familiares, que además era gente humilde, porque esta es la historia, ¿no? En el País Vasco había una opulencia económica que resultaba casi insultante y, digamos, los hijos de los ricos mataban a los hijos de los pobres, porque la gente era una extracción social muy pobre, la de los policías y de los guardias civiles, que se habían hecho policías y guardias civiles pues para no trabajar en el campo, en muchos casos, para tener un sueldo seguro al mes. Buenas noches. El senador socialista Enrique Casas, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi, PSOE, por Guipúzcoa, ha sido asesinado esta tarde en su domicilio, en San Sebastián. Yo salí con los dos pequeños para ir a la guardería. Llovía. Y yo le decía, ¿queréis verdaderamente ir al colegio? Dicen, sí. Y se quedó la chica en casa con el pequeñín y Enrique, que había venido a comer. Y después tenía un meeting en Andoain. Entonces yo salí y me pasó el Simca un poco un color anaranjado por delante, pero claro, después ya no me fijé más que era un color horrible de coche. Y al verme salir ellos bajaron y volvieron. El terrorista llama a su puerta, él abre la puerta y le pegan un tiro. Con su hijo estaba un poquito más atrás en una cuna. Abrió la puerta a su asesino. Era un día que llovía
como suele llover en San Sebastián cuando hay asesinatos. Fue un atentado brutal, fue un golpe tremendo. Yo me acuerdo, mi salón, primero acuerdo el cuerpo de Enrique en el suelo, después intentando colocar a los pequeños por toda para que no lleguen a casa y ven a su padre y toda la sangre que allí se había derramado. Y después, autoridades, como un muro de gente. Y yo sentada en la mesa, y yo veo todo esto. Y me veo, eso, yo soy la protagonista, pero no estaba. Los restos mortales de Enrique Casas llegaron sobre las 8:30 de esta tarde a la Casa del Pueblo, en San Sebastián. El féretro iba portado por compañeros suyos del partido y de la UGT. Numerosas personas se habían congregado tanto en los alrededores como en el interior del edificio. Poco después fueron llegando también distintas personalidades políticas. Chiqui Venegas, candidato al Lehendakari por el Partido Socialista de Euskadi PCE, Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, a quien acompañaba el delegado del Gobierno en Euskadi. ¿Qué piensa usted de la reinserción como meta y como instrumento para el acercamiento y la pacificación del País Vasco? Le contestaré con otra pregunta. ¿Quién reinserta a mi marido? Poco a poco te das cuenta, efectivamente, le han matado, que ya no va a volver. Y la gente suele decir que las noches son horribles y eso. Para mí, personalmente, eran las mañanas. La mañana, despertarte y decir, otro día que no va a volver. Y eso te va entrando. Ese 23F era como una película. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Los socialistas estaban casi recién llegados al poder y hasta ese momento pensaban que los asesinatos eran de guardias civiles, de policías, de militares, de gente que había tenido vinculación con el franquismo. El atentado de Enrique Casas supone una caída brutal por parte de los socialistas que decían, Dios mío, pueden venir a por nosotros. La gente pedía venganza y la gente por la calle le decía a Felipe González, recuerdo que se llevó el féretro por todo el centro de San Sebastián y la gente, estos jubilados con la boina agarrada en la mano, le decían, Felipe, acaba con esto, Felipe, acaba con esto. Y Felipe hacía un gesto de asentimiento, ¿no? Fue una conmoción tremenda, ¿no? Enrique Casas, bueno, ya pones en un aprieto, el hombre de mi vida, claro. Esos criminales que fueron el caldo de cultivo para que un trozo de España tuviera lo que unos pocos políticos querían tener. El País Vasco. Muertes y muertes y muertes. Asesinatos indiscriminados y discriminados. Todo con la justificación de que tenían derecho a obtener por la fuerza lo que no les daba el hecho político. Sin embargo, podían estar en las cámaras, pero no querían estar en las cámaras. Lo que querían era estar permanentemente violentando el hecho pacífico de la convivencia que se había logrado en España. El terrorismo de ETA, que ahora muchos de los que tienen menos de 35 consideran que eso fue casi un mal sueño, o que ni existió, pero sí, existió. Los que tenemos ya unos cuantos años hemos tenido que soportar esa laceración en la prensa, en la vida social, y poco a poco ha hecho que el País Vasco, para muchos de nosotros, se haya convertido en un lugar poco atractivo, porque nos recuerdan a las víctimas del País Vasco y de fuera de él. Y por tercer punto, el 1 de octubre de 2017, donde
unos gobernantes que habían conseguido el poder político gracias al entramado legal que les ofrece la Constitución, decidieron organizar por su cuenta un plebiscito que la ley no les autorizaba. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Donde unos gobernantes que habían conseguido el poder político gracias al entramado legal que les ofrece la Constitución, decidieron organizar por su cuenta un plebiscito que la ley no les autorizaba. Pero no solamente lo organizaron, sino que hicieron todo lo posible para que socialmente fuera una rebelión. Una rebelión y que las personas se manifestaran en rebeldía. El Estado de Derecho tuvo que hacer uso de la fuerza. Incluso el mismo rey apareció en pantalla para dejar claro que todo lo que estaba sucediendo estaba fuera del establecimiento legal y del orden constitucional. Esas personas que han tenido que estar fuera de España 5 años, cualquier acción política que se realiza en un parlamento puede ser legal, pero también tenemos cientos de muestras a lo largo de la historia en las que estructuras políticas de derecho se han utilizado para subvertir, cambiar y establecer un nuevo orden político que unos pocos estaban buscando. En la Constitución española, lo que nos deja muy claro es que la soberanía nacional recae en el pueblo español. Es decir, no recae en unos y en otros, recae en el pueblo español. Y que para cualquier cambio de esa Constitución es necesario que el pueblo español decida y se le consulte. La soberanía nacional no es el rey. La soberanía nacional es el pueblo español. Y el pueblo español le otorga al rey la jefatura del Estado y otorga al Parlamento la posibilidad de gobierno. Pero todo esto está resultando casi bochornoso para los que tenemos ya años. Lo que pretenden es que la Constitución se respete la legalidad y que seamos todos iguales ante la ley. Porque estamos cansados de ver cómo se trata de favor a vascos y a catalanes. Y en alguna ocasión hay personas que dicen, bueno, Franco también los trató de favor. Luego es normal que sigan los políticos actuales tratándolos de favor. Pero claro, estamos hartos también de que todos apoyen País Vasco y Cataluña porque Franco también lo hacía. Por todo ello, el otro día, el 18 de noviembre, se manifestó el pueblo español. Dirán, una parte, allí no estaban todos. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente. A mí nadie me ha preguntado si estoy de acuerdo con la Constitución española. Si quiero que siga el rey o que no siga el rey. Nadie me lo ha preguntado. No me lo ha preguntado nunca nadie. Y se ve que el Partido Socialista piensa que puede tomar decisiones al margen de mi opinión y de mi voto. Y no solamente lo piensa, sino que actúa como tal, por medio del apoyo que le está otorgando a Pedro Sánchez. Sí, este es un capítulo político dentro de las elecciones, pero porque la situación es tan complicada que es inaceptable. Y no sé cómo terminará ni cómo continuará, si los poderes judiciales serán capaces de poner el punto sobre la I de que el Estado democrático tiene separación de poderes. Lo vamos a ver. Vamos a ver si España es una democracia donde hay separación de poderes. Veremos a ver si la Unión Europea entiende que la separación de poderes que es necesaria se tiene que obligar a que todos los Estados miembros la posean y la tengan.
y la utilicen. Y que no nos convirtamos en estados, pues, poco democráticos, nada democráticos o antidemocráticos. Alemania sabe mucho de romper constituciones. Alemania sabe mucho de cambiar y lograr el poder por medio de las votaciones. Lo sabe mucho y bien. Porque en su historia, el hecho más doloroso de Europa se generó porque alguien ganó unas elecciones y utilizó ese poder para transformar un Estado en un Estado criminal. Alemania sabe mucho de eso. Veremos a ver si todavía recuerdan esas situaciones y son capaces de entender que la democracia tiene que tener independencia de poderes. El otro día, el 18 de noviembre en Madrid, lo único que hubo fue personas manifestándose, gritando que España es España, hasta que no se demuestre lo contrario. Si notan en mi voz hastío y cabreo, pues es como estoy, hastiado y cabreado. Porque esa situación, la situación que estamos viviendo, es una situación injusta y lamentable. Si usted le votó a Pedro Sánchez porque es socialista y nunca va a aceptar otra cosa que no sea Pedro Sánchez porque es socialista, pues entonces tengo claro que España tiene poca solución. Porque yo nunca voy a llegar al enfrentamiento con usted. Y si usted es incapaz de cambiar de partido o de ideas, porque todo es posible y aceptable mientras no gobierne un partido que no sea el socialista, pues entonces lo tenemos mal. Este episodio de política en Hora de Ediciones probablemente jamás debería haber existido, pero jamás debería haber salido un presidente de gobierno votado gracias a acuerdos llevados por estructuras políticas controladas y dominadas por personas que están fuera de la ley y fuera de España. Gracias y seguimos aquí en Hora de Ediciones, probablemente con contenidos que harán que nuestra sociedad sea un poquito mejor.